de los padres dominicos. Siento un orgullo profundo de estar acá, porque mi padre pegaba oro en los templos y en uno de los lugares que trabajó fue acá. Tengo unas fotos donde está en el retablo y otras donde está aquí precisamente en la Virgen de Rosario, junto con otros que venían de Guadalajara, de Puebla, del Distrito Federal. Al inicio, ya cuando fui creciendo, me di cuenta cuando me enseñó las fotos. Entonces ha sido un privilegio. Él trabajó en varios lugares. El último trabajo que hizo junto con mi tío que se dedicaba a esto fue dorar la cruz que está acá en el Carmen Alto, la cruz de Cristo del Señor de Esquipulas. Fue el último trabajo ya que realizó él, ya a una edad avanzada, ¿verdad? Lamentablemente a veces los hijos no tomamos quizás los dones de los padres, pero a veces los dones son especiales para alguien. Pues es un orgullo, un privilegio estar en esta tarde con ustedes. Les agradezco su presencia, a los de la cofradía, gracias Freddy por esa invitación, y a todos los que pertenecen a esta hermosa cofradía y a las personas que hoy nos acompañan. Quiero iniciar este tema, María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Es importante, yo siempre, lamentablemente no se puedo proyectar, quizás por algunas citas bíblicas que yo quería poner, porque es seguro que no traen ustedes su Biblia, algunos sí, ¿verdad? Pero es seguro que yo quería proyectar para que ustedes tuvieran la referencia. Siempre a mí me gusta que todos tengan una referencia exacta de lo que se está hablando. A veces se pueden decir muchas cosas, pero si no se tiene el sustento, puede ser que a veces el conocimiento sea muy vago y sea a veces lo que creemos, lo que pensamos, lo que imaginamos o hasta cierto punto lo que a nosotros nos conviene a veces decir, y eso hasta los protestantes pudieran hacerlo. Bien, quiero iniciar primero qué es un dogma, porque María, Madre de Dios, es un dogma. Y para eso hay que entender que es un dogma de manera sencilla, que sin tantos términos, sino que a mí me gusta siempre ir como a lo llano, a lo plano, ahora sí que como dicen, a lo rústico para que se entienda mejor, porque yo siempre he creído una cosa y siempre tengo un lema que les digo a las personas: el que sabe mal, cree mal, y si nosotros sabemos mal, creemos mal entonces. Y lo malo es que eso mal que a veces sabemos es lo que a veces enseñamos a otros. Si yo creo mal, si yo sé mal, yo voy a creer mal. Y por eso hay veces que muy católicos, pero llega un momento dado en el que nos volvemos protestantes y entonces allá hablamos de todos los errores que no pudimos haber aprendido en nuestra iglesia. Ese es uno de los grandes detalles, que tenemos tanta información dentro de los documentos de la iglesia, pero se han quedado estacionados. Se han quedado estacionados porque no hemos podido sacarle todo el provecho que necesitan. ¿Qué es un dogma primero? De manera sencilla, ¿qué es un dogma? Es algo que cuando el hombre ya no puede por su propia inteligencia entender algo, cuando ya llegamos al razonamiento, pensamos, le rascamos y ya no llegamos a entender qué es lo que hace la iglesia. Digo, cuando no se llega a entender, hasta discusiones hay. Los primeros siglos se empezó a tener estos errores teológicos y empiezan las discusiones, y es natural, cuando algo no se sabe, es natural. Los papas siempre tienen infalibilidad en dos cosas. Los papas son infalibles solamente en dos casos. El primero, en cuestión de fe, y en el segundo, en cuestión de moral. Cuando se dice algo en cuestión de fe, es infalible, y en cuestión de moral. Por eso, después de que en un concilio se trata algún tema que por discusión no se entiende,
y se llega siempre ya los obispos a esta parte de las conclusiones, el Papa lo tiene que decretar para que sea válido, porque si no puede ser que se hayan equivocado. Por eso es que los dogmas es cuando el hombre ya no llega a entender, y entonces, ¿qué es lo que hace? La Iglesia va a declarar como una revelación divina y dice, esto no lo llegamos a entender porque es una revelación divina. Es como esto, miren, a veces cuando ya no se llenan los conocimientos, ya no se llega a entender porque ya no cabe en nuestro razonamiento. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Esta es una revelación divina. Y entonces, cuando se proclama un dogma, porque ya no cabe en el conocimiento del hombre, ya no entiende, ya no es capaz de entender, porque ya no le entra en el conocimiento, en su inteligencia, en todas sus capacidades, la Iglesia va a declarar un dogma. Y entonces, cuando se declara un dogma, puede suceder dos cosas con todos los creyentes, los obispos, sacerdotes, y todos los creyentes católicos, o a las sectas, o ya no es parte de la Iglesia. Un dogma no es una alternativa. Un dogma lo tenemos que aceptar por fe, porque es una revelación divina. No es de que... Y una cosa, ¿no? En un dogma nunca va a existir la apelación, no es apelable un dogma. Que digan los obispos, nos juntamos 20 obispos y apelamos a lo que sea esto. No hay apelación. Los dogmas no se apelan, tampoco son discutibles. Los dogmas son revelaciones de fe que la Iglesia, diciendo, ya no cabe en el conocimiento del hombre, o sea, ya no podemos. Entonces, esto es una revelación de fe que solamente lo podemos entender desde la fe misma. No se discute, no se apela, se cree o no se cree. Si se cree que es parte de la Iglesia, si no lo crees, no eres parte. ¿Por qué creen que, se acuerdan que en el credo, cómo decimos al final de decir el credo, de proclamar el credo, qué decimos al final? Levantamos la mano y decimos, esta es mi fe. Les voy a poner un ejemplo, porque siempre que tengo oportunidad con los agentes del pastoral comento esto. Las principales verdades de la fe están en el credo. Por eso se proclama nada más los domingos, porque son principales verdades de las principales. Se proclama los domingos porque es la reunión de todos los hijos de Dios, de todo el pueblo de Dios. Las misas entre semanas son misas devocionales, en las cuales no estamos obligados a ir, pero sí la misa de los domingos. Y entonces en la misa de los domingos, en el que se reúne el pueblo de Dios, tiene que proclamar su fe. Les voy a poner un ejemplo. En los años, no sé si, todavía me tocó ver, creo que en algunos aspectos como mis hermanas, que en los años, no sé si en los 80s, cuando había los novios, ¿se acuerdan que los novios se compraban un corazón partido? No sé si a ti le tocó, ¿no? Y entonces ella se llevaba el de él y él se llevaba el de ella, para que cuando se viera, se formara el corazón. Bueno, pero si ese corazón, si alguien tenía otro corazón igual al tuyo, no podía ser, porque el corazón que embona es el que le dices a la otra persona. Bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es esto de los dogmas? Los domingos, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros, hay una parte de la fe que la Iglesia enseña y te dice, esto tienes que creer. Y los domingos, cuando vamos a la misa, llego y confronto mi fe. Esta es mi fe. Y viene la Iglesia y dice, ahí está mi pedazo. Y viene la Iglesia y dice, a ver, y esta es la mía. Si embona, somos católicos. Si no embona, como que somos católicos como medios desquebrajados, porque no tiene que embonar. ¿Saben por qué los protestantes son esto? Porque no embona su fe con nuestra fe. La Virgen María, entonces ya no embona los sacramentos. ¿Qué más? La Eucaristía ya no embona su fe.
Por eso ellos no pueden decir, esta es mi fe. Por eso esta es mi fe. Y dice la iglesia, a ver, espérame, voy a poner la mía. Ah, sí embona, porque tú crees todo lo que yo creo. Y al final decimos que nos gloriamos de profesar. O sea, no entiendo, porque hay muchas cosas, verdades de la fe, que por fe debo de entenderlas, porque son dogmas. ¿Sí? Son revelaciones divinas. Bueno, un dogma de estos es la maternidad de María. Es un dogma de la fe que fue proclamado o que fue declarado en el concilio de Éfeso en el siglo IV. Y fue hecho dogma de fe no por defender, no por María misma, sino por la presencia del Hijo. Fíjense qué interesante. Es que en aquel tiempo, cuando se empezó a hablar de Jesucristo, ¿saben cuál era? Pues a lo mejor tú vas a decir, ¿cómo van a creer? Pero es que en aquel tiempo la doctrina estaba en camino, pues, de maturación. ¿Saben cuál era las herejías que se decían? Que Jesucristo había nacido de María, pero que en el momento del bautismo es cuando Dios se había metido en ese hombre. Esas eran de las herejías. Y eran obispos de Constantinopla los que decían, no eran personas cualquiera, eran obispos. Los arrianos, ellos decían esto. Entonces la iglesia enseguida da una respuesta a esto. Se forma el concilio. O sea, la iglesia cuando hay enseguida da una respuesta. No se queda callada. Vean ustedes todo esto que está pasando en la iglesia, como el Papa enseguida publica en cuestión de fe. Bueno, pues uno de estos dogmas es la maternidad de María, precisamente. Y no precisamente lo da por la persona misma de María, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, cuando hablemos de María, no tenemos que ser ni un maximalismo, ni un minimalismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ni un maximalismo en el sentido de no exagerar. No, porque al final de cuentas es el papel de María dentro del plan de la salvación. ¿Qué papel juega María nada más dentro del plan de la salvación? Miren, un día cuando me tocó que iba a hacer la coronación de la Virgen, como responsable del querigma, me decía, tú tienes que decirnos ahora cómo María nos lleva a Jesús. ¿Saben qué? Los que somos devotos de María, yo les dije aquel día, María tiene acá en el pecho una letra y una línea cruzada. ¿Qué significa eso? No estacionarse. ¿Saben qué hace? Cuando alguien es devoto de María, le dice, mira, no te estaciones conmigo, yo no soy el fin. El fin es mi Hijo Jesucristo. El fin no es María, es que María nos lleva. Es una de las oraciones más preciosas de la iglesia y de las más antiguas, que dice, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Por eso, si alguien de su familia no conoce a Cristo y ustedes desearan por la vida, quizás por la soledad, por la tristeza, pídanle a María, muéstrale a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¿Saben quién enseñó al viejo Simeón el niño Jesús? ¿Saben quién se lo mostró a los magos orientes? Bueno, vamos a continuar, porque ya me esperanza, como dicen, que estoy alargando esta parte. Segundo, dos cosas, y ciertamente lo que decía Fede, hay dos cosas que el demonio odia con toda su capacidad de odiar, que es lo máximo. Dos cosas. Primero, ¿saben qué es lo que odia? La cruz. La cruz. La cruz, porque fue el lugar donde Jesús le quitó el poder.
con su sangre. Si no vean Romanos, dice, Dios nos liberó del poder del pecado. Ahí le quita el poder al demonio y odia la cruz. Y a quien más odia en segundo lugar es a María. Con Jesús, pues no había problema porque sabía que era Dios y dijo, pues aquí no hay piedra, porque ya sabía que iba a perder. Pero con María sí la odia, porque una jovencita de 13 años, porque recuerden que en la cultura judía no hay adolescentes. O eres por eso un joven, o eres un niño, o eres un joven, o eres un adulto, ¿cómo se le llama? No inmaduro, parece, un adulto menor o un adulto mayor. Los adultos menores son a partir, en los niños es a partir de los 13 años, en las niñas es a partir de los 12, por eso hacen ellos delante de uno de los lamentos esta parte del barabá y todas esas cosas, esos ritos en donde ya pueden ellos entrar al templo, leer la lectura, hacen todo correcto. Y entonces se maneja y cuando ya son adultos maduros es a partir de los 30 años, por eso Jesús no podía ser maestro antes de los 30 años, porque no le hubieran creído. Un adulto maduro era a partir de los 30 años, un adulto era a partir de los niños, a partir de los 13 y en las niñas a partir de los 12. Una joven, porque dice una joven, un adulto joven, empieza a así le dice a mí, una joven. Dos cosas que oye, la cruz y a María. A la cruz no había problema, porque sabía que era Dios, pero en María, una joven humilde de un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas, eso sí que quizás le dolió tanto al demonio. ¿Por qué María es madre? Es muy sencillo. Quizás el caballero diciendo, ¿cómo fuera tan sencillo de explicar? Hasta por lógica, ¿por qué María es madre de Dios? ¿Cómo se le llama a una mujer que tiene 9 meses en su vientre a un niño? ¿Cómo se le llama? Madre. Y si ese niño que lleva dentro es Dios, pues madre de Dios, ¿no? Hasta por lógica se entendería esta parte. Ahora es madre porque si alguien le dio todas las características humanas a Jesús, porque no hubo mano de hombre, son todas las características de la Virgen, sus genes, sus rasgos. ¿De quién tomó los rasgos? ¿De quién tomó los genes? De María. Por eso María es la madre de... Y otra cosa, es tan interesante esto, porque un día me decía una persona, oiga, pero ¿cómo va a ser madre si Jesucristo ya existía desde antes? Y tiene razón, Jesucristo tiene 2 nacimientos. Y la iglesia lo dice. ¿Cuál es su primer nacimiento? El credo lo dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahí está el primer nacimiento del Señor. Nacido del Padre, ahí está, antes de todos los siglos. Ese es el credo. Vean las principales verdades. Pues yo te decía, las principales verdades de la fe. Nacido del Padre antes de todos los siglos y segundo, Padre de Dios, porque va a engendrar a la segunda persona. Todavía no tiene nombre hasta que nace, pero engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad. No sé si vamos quedando claros hasta acá. ¿Sí? Bueno. Por eso a María se le llama las Theotokos. Theos, Dios, tocos, madre. ¿Dónde nacen las mujeres? En la tococirugía. ¿Cómo se llama? Tococirugía, ¿no? Las madres. Theotokos, madre de Dios.
Ese es el título que se va a canonizar en el concilio de Éfeso, la Theotokos, un maravilloso título. Si quieren decirle a nuestra Madre María su título original, Theotokos, Madre de Dios. A mí me encanta decirle, por ejemplo, Theotokos, la Quejaritomene, así le llama el ángel cuando inicia Quejaritomene, cuando la saluda en Lucas. ¿Qué quiere decir Quejaritomene? La que antes, durante y después, la desde siempre llena de gracia, antes del parto. Por eso cuando se reza el rosario, antes, durante y después. O sea, llena de gracia. Bueno, pero no vamos hasta allá todavía. Este título que se le da en el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso. Theotokos. Y segundo, engendrado o no creado. Es engendrado en la mente de María. Se encarna. Fíjense qué interesante. María encarna a un Dios verdadero y da a luz a un hombre verdadero. Fíjate. Encarna a Dios y da a luz a un hombre. Claro, no deja de ser Dios este hombre que da luz. Esto es bien interesante. Fíjate cómo esta frase. Encarna al verdadero Dios y da a luz al verdadero hombre. Y entonces, verdadero Dios y verdadero hombre. Escúchame bien esto y a eso, porque al final de cuentas, cuando nace el verdadero hombre, no deja de ser verdadero Dios. Nada más una cosa, como dice Filipenses, nada más que Jesús se abaja, o sea, se desprende, no hace alarde de su condición de Dios. ¿Saben cuándo recoge esa condición? Hagan de cuenta como que se quitara la investidura de Dios. Y se quedan las limitancias del hombre sin dejar de ser Dios. Por eso cuando resucitan, bueno, ¿te los digo o no se los digo? Sí. Pero nomás se los voy a decir porque ya estamos acá encadenados un poquito, ¿no? Miren, aunque no tiene mucho que ver en esto, pero porque si no se me sale la panza. Por eso cuando se quita, se abaja, Filipenses, no hace alarde a su condición de Dios. ¿Saben cuándo? Por eso están las limitaciones como hombre. Estaba en Jerusalén con sus apóstoles y no podía estar en todo lugar. Estaba condicionado a la condición humana. ¿Cuándo recobra toda eso? Cuando resucita, en ese mismo momento en que Él resucita, es glorificado. ¿Qué es la glorificación? ¿Saben qué pensaba yo cuando era jovencito? Se los voy a decir. Yo cuando era jovencillo, yo pensaba que la glorificación era cuando... Así me imaginaba, yo imaginaba hacia Jesús subiendo, pues, y el Padre poniendo un montón de cosas, su corona, su cosa. Yo pensaba, Él lo está glorificando. Ustedes han leído esa parte de Juan que dice que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. Sí. Y de repente se aparece en medio de ellos. Nunca se han preguntado qué pasó tras pasar la puerta. Esa es la glorificación, cuando ya no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Por eso Dios puede estar en todo lugar, obviamente porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente y todas las demás. Pero esa es la parte de la glorificación. Recobra su investidura, llamémosla así, de Dios. Por eso de repente estaban bien encerrados y hasta en medio, quizás nadie decía qué pasó, pero si estábamos bien cerrados, ¿dónde entró el Señor? Yo esa era una de las dudas que tenía yo hace mucho tiempo. ¿Y dónde está el Señor? Entra. Esa es la parte de la glorificación de Dios. Bueno, pero por eso, cuando en esta parte de que fue concebido, engendra al verdadero, encarna al verdadero Dios y da a luz al verdadero hombre, a esa
parte se le llama unión hipostática. ¿Sabe qué es la unión hipostática? Miren, a eso se le llama una unión hipostática. Miren, les voy a decir qué es la unión hipostática. Nada más déjenme, porque ya los viejitos tomamos algo, ¿verdad? Bueno, sí, miren, esta es agua, ¿no? ¿Y esto? Sal de uvas. Y entonces, esto es la unión hipostática. Si yo quiero separar el agua del sal de uvas, ya no se puede. ¿En dónde empieza el sal de uvas? ¿En dónde termina? Esta es la unión hipostática. Las dos, la parte humana y la parte divina, esa unión de Jesucristo. No se sabe, porque hay gente que decía, esa es otra cosa, es que la mitad, no es la mitad hombre y la mitad Dios, no, es verdadero Dios, como se dice, y verdadero hombre. No se sabe en qué parte termina, ni en dónde empieza, ni dónde termina. Por eso, a pesar de eso, vean cómo era hombre, pero esa parte de los milagros, esa parte de la todas esas partes era la parte divina, que no se sabía en dónde inicia, dónde empieza, dónde termina. Bien. ¿Cómo es que ahora, vamos a ver, cómo es que ahora es madre de nosotros? Ya te dije que es madre de Dios, porque es muy sencillo. María encarnó a la segunda persona, encarnó a Dios y dio a luz a un verdadero hombre. Y que en esa encarnación y en ese dar a luz se hizo hubo la unión hipostática. ¿Sí? No se sabe, ¿sí? Pero es Dios, sí, pero es hombre. Escúchame, por eso, escuchen bien esto. Por eso, el primer hombre que está delante de Dios es Jesús. Sí es Dios, pero es hombre. Es el primer hombre que está. Porque una vez que se fue al cielo, pues no crean, bueno, pues ahí dejo mi cuerpo y me voy en espíritu. No. Está así, mi cuerpo ya no, como estaba en la tierra. Esta unión hipostática. Bien. María igual fue llevada, pero bueno, eso voy a decir un poquito, si no te van a preguntar cosas que igual no podamos terminar. ¿Dónde empieza a ser madre de nosotros? Madre nuestra. Voy a tomar la cita bíblica de Juan capítulo 16. Versículo 25, Juan 16, 25. Voy a leerlo, ya lo tenía acá para que ustedes lo vieran, pero lo voy a leer. Escuchen bien esto, porque les voy a decir algo que les va a sorprender con esta cita bíblica. Se ha tomado muy a la ligera, pero fíjense qué interesante, por eso estas partes de la formación mariana me encantan. ¿Saben por qué? Porque tienen razón lo que a ese momento decía Freddy. Si hay algo de lo que tú no te has puesto a pensar por qué el demonio tanta división quiere que no nos sentamos hijos de María. Pero ahorita te lo voy a decir. Juan 19, ¿dije 19? 16. Por eso dije, sí, 19 dije. Bueno, 19, perdón, 19. 25 al 27. Voy a leerlo y fíjense lo que les voy a decir. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Miren, ustedes, por favor, les voy a pedir, ahorita hagan sus anotaciones, los que traigan su Biblia pueden. Una cosa es rayar y otra cosa es subrayar, o sea, no más quiero que subrayen. Porque hay unas cosas que te voy a decir que quizás no se hagan. En Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre. ¿Alguien puede seguir leyendo? ¿Qué le dijo a la madre?
Pero les falta Mujer. ¿cómo le digo? Mujer. Mujer. Hay nada más. A mí me hacía mucha controversia esto. Dice, al ver a su madre y ver a su madre junto al hijo, le dijo a la madre, mujer. Yo le dije, yo creo que nosotros humanamente somos más cariñosos que la Virgen de Jesús en ese momento. Sí. Uno cuando se está muriendo, mamita, hermanito, ¿sabes? ¿Sí o no? Hijitos, papito. Mira, ve a la madre y le dice, Mujer. yo decía, nosotros decimos mamita María, mi madrecita querida, ¿no? Hasta nos cantan, ¿no? Mamita, madrecita, mi madre del cielo. Somos más cariñosos que el Señor. Es más, en las bodas de Caná, cuando María va y le dice, oye hijo, se acabó el vino. ¿Qué le dice? Mujer. Ya me quedé desmayar. Señor, ¿por qué le dices así? ¿No? Vamos a entender por qué esta parte. Miren, este episodio de Juan capítulo 19 va a cerrar, escuchen bien, va a cerrar el Evangelio número 3 del Génesis. Todo inicia en el Génesis capítulo 3 y va a culminar en Juan capítulo 19. Ahí se cierra. ¿Cómo es que se va a cerrar eso? Escúchame. Vuelvo a repetir, por si no agarran la onda. Lo que inicia en el Génesis capítulo 3 lo va a cerrar Dios en Juan capítulo 19. Ese episodio lo va a cerrar. ¿Cómo es que lo va a cerrar? Génesis capítulo 3, versículo 15. Quizás, vamos a ver, ¿qué personajes había cuando se hizo la? ¿Qué personajes había en Génesis? A ver, vamos viendo los personajes. A ver, primero, aunque no lo leamos, había una mujer, Eva, un hombre, Adán, la serpiente, el demonio, que todavía no era demonio, sino era que era un ángel todavía. Escuchen bien, ¿por qué todavía no era el demonio? Porque Dios todavía no había dictado sentencia hasta ese momento. Más adelantito va a dictar la sentencia. ¿Qué más? Dios. El árbol del bien y del mal. Ahí están los personajes. Ahora vamos a Juan capítulo 19. Una mujer en la persona de María. Nos faltó el hombre en el Génesis. Adán. En el Juan, un hombre en la persona de Jesús. Una mujer en la persona de María. Un árbol en la cruz. Ya como que no, ya se les acabó la energía. Bueno, aunque no tiene, bueno, sí, está bien. ¿En dónde estaba? El demonio que está en Génesis está, fíjense, vamos a ver Génesis. Una mujer que está Eva, ¿no? Bueno, es más, el paraíso, que dice Ezequiel que no era un paraíso, era un monte. Ahí está el paraíso, un monte. Segundo, una mujer en la persona de Eva. En Juan, una mujer en la persona de María. En el Génesis, un hombre en la persona de Adán. En Juan, un hombre en la persona de Jesús. En el Génesis, un árbol del bien y del mal. En Juan, la cruz.
En el Génesis, el demonio. En Juan, no lo ven, dices que no lo ven, no sé qué. ¿En dónde está? Porque son, pues fíjate, lo que empieza en el Génesis capítulo 3 se cierra en Juan capítulo 19. Los clavos eran. En el ladrón, en el mal ladrón, porque ahora el demonio ya no habla en forma de. Ahora habla por boca de los hombres. Ya sé, pues acuérdate que todo se moderniza, ¿no? Y el demonio está. No sé. El demonio va a hablar por boca del mal ladrón. Si eres el hijo de Dios. Ahí están exactamente los mismos actores. Ahí está el mismo drama. Ahí están los mismos personajes. Ahora vamos a analizar las palabras, porque de aquí tiene que salir, porque María es nuestra madre. Bien, ¿cómo le dice? Mujer. Mujer. Tomen muy en cuenta esa palabra, mujer. Vamos a ver, me interesa mucho que quede claro esta parte. ¿Por qué le va a decir a María mujer? Vamos, eso sí me interesa que lo busque y que alguien lo lea en su Biblia. Génesis capítulo 12, que no sé, capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Ya está? Sí, yo les voy a decir que el versículo número 17. ¿Sí? Muy bien. Génesis capítulo 3. Perdón. Es que Génesis capítulo 3. ¿Qué versículo le dije? 17. Bien, capítulo 3, versículo 16 primero. Vamos a ver la sentencia que Dios le va a poner al hombre y a la mujer. 3:16, ¿qué dice? Sí, adelante, por favor. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu madre y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Bien. Palabra de Dios. Los hombres, fíjate qué interesante. El hombre y la mujer van a caer en esta desobediencia. El hombre y la mujer estaban, dice la palabra que cuando pecan enseguida se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? Así dice la palabra. Yo hace mucho tiempo me imaginaba yo la escena, y la escena así como que estaban escondidos y se escondían. Pero no tiene que ver tanto con la sexualidad. ¿Qué sentido tiene al verse desnudos? Pena. Fuera de la casa. Sí. ¿Saben qué? Y se dieron cuenta que todo lo que tenían era de Dios y todo eso lo habían perdido. Y si ellos vivían ahí en ese paraíso y ellos tenían comunicación con Dios, era por algo que se llama gracia. Y esa gracia la habían perdido. Y como habían perdido la gracia, ya no podían seguir viviendo en ese lugar. Dios ya no podía platicar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios ya no platica.
donde está el pecado. Dios no puede platicar con el pecado. Hay gente que me dice, oye hermano, ¿por qué será que oro tanto y desea? Usted ya se confesó. Bueno, no, pues es que Dios no puede dialogar con el pecado. Se tiene que iniciar es por confesarse, para que Dios pueda empezar a dialogar con nosotros y nos pueda hacer mirar por dónde tenemos que empezar a caminar. Eso es lo primero. Adán y Eva vivían en el paraíso. Había comunión. Escúchame bien, esto es tan interesante. Había comunión entre Dios y ellos, y había una armonía entre ellos y toda la naturaleza. Cuando se pierde esa gracia, ¿por qué crees que tiemblan los huracanes? Los animales los muerden, los comen, porque por esa gracia que perdieron, se perdió la armonía con la naturaleza y se perdió la comunicación que había con Dios. Ya Dios no platicó con ellos. Empezaron a caminar, y cuando dicen desnudos, es como si Dios Los dejó sin nada. se quitaron, les quitó el vestido de la gracia y les dijo, aquí no se puede vivir sin el vestido de la gracia. ¿No has visto esas citas bíblicas donde hay una boda? En donde hay en el Nuevo Testamento hay una boda y de repente llega el de la fiesta y le dice, amigo, ¿y tu vestido de fiesta? Y de repente dice que no hay, y le dice, ¿sabe qué? Lo sacó de la fiesta. Y dice, ahí hay rechinar de dientes. No se puede estar en la presencia de Dios sin el vestido de la gracia. Y entonces ellos empezaron a caminar desnudos. Dios Dios es como los papás cuando regañamos a los hijos. Sí, los castigamos, pero lo estamos viendo de lejos. Dios no los dejó desamparados, los veía de lejos. Pero solamente por eso esa parte de hablar con Moisés, con Aarón, todos ellos, porque Dios no platicaba con su pueblo, porque no estaba la gracia. Eso es caminar desnudos. Por eso los pecados se heredaban. ¿No se acuerdan cuando Jesús un día iba caminando, estaba un paralítico? ¿Y qué le dijeron sus apóstoles? Maestro, ¿quién pecó? ¿Él? O sea, ¿por qué se heredaban los pecados? Porque no había quien nos los perdonara. No había quien nos diera la gracia para el perdón. Y entonces, si alguien se heredaba sus pecados y no los acababa de pagar, ¿qué dijeron cuando condenaron a Jesús? ¿Y qué dijo Pilato? No me lavo de la sangre de este inocente. ¿Y qué dijeron los judíos? Que su sangre caiga sobre nosotros. Y si no lo acabamos de pagar nosotros, no, que yo quisiera yo ser su hijo de ellos. ¿Quién sabe cuántas generaciones más? Tenía que ver una cosa, porque no tenían la gracia. Caminaban desnudos sin la gracia de Dios. ¿Cuándo regresa esa gracia a ellos? Jesús, en la muerte de Jesús, cuando derrama su sangre. Cuando derrama su sangre Jesús, los vuelve a vestir de la gracia que habían perdido. Por eso el demonio odia tanto la cruz. Porque en ese lugar, cuando Jesús derrama su sangre, nos vuelve a vestir de esa gracia. Y todavía dice algo más: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos. ¿Qué quiere ser revestidos? Esta es la sacristía, y aquí se reviste el sacerdote. ¿Qué es revestirse? Porque Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos. A ver, en términos así, no eclesiásticos, ¿qué quiere decir revestidos? Volverse a vestir, o sea, me quito la ropa y me pongo otra ropa. Revestirse significa ponerse un vestido encima del que ya tenemos. Jesús, cuando muere en la cruz, nos viste, nos quitó la desnudez y nos puso con su sangre. Por eso no has visto que hay unas oraciones cuando en algunos grupos dice: nos cubrimos con la sangre de Cristo, o sea, nos cubrimos con la gracia, es decir. O sea, Adán y Eva caminaron desnudos y toda su descendencia caminó desnuda hasta que Jesús muere en la cruz, en este capítulo 19 que estamos reflexionando tan fuerte, y entonces lo viste con su sangre y les devuelve la gracia. Pero les dice una cosa: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. O sea, estamos vestidos con la sangre y revestidos con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es revestirnos con el poder para no negar que fuimos salvados por Cristo. Bueno,
Le dice mujer, pues regreso al término mujer, porque antes de pecar, ¿cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo se llama esa mujer? Eva. María Magdalena. No, está bien, no se preocupe. Recuerden, miren, recuerden, está bien aquí que hagan esas preguntas, porque si un día se vuelven protestantes, al menos ya se van formados, pues, ¿no? Miren, y se los digo por lo siguiente, porque un día fui a una formación allá al Seminario Pontificio de México y dice un sacerdote, dice, yo tengo un amigo protestante y yo cada semana que lo veo, lo miro porque somos amigos, le digo, ¿cuántos te robaste esta semana? ¿No? Le dice al protestante, y el protestante le dice, no, yo no me lo robo, ellos solitos llegan, y además ¿saben qué es lo peor que ustedes dicen? Que ya llegan preevangelizados, ya saben de Biblia, ya saben de los evangelios, ya saben. Lo que le dan, hacemos acá es darle lo que necesitan. ¿Y saben qué es lo que le dan? El encuentro con Jesucristo. Y se quedan. Lo malo no es que se vayan. Yo siempre he dicho, lo malo es que cuando tú te vas a un lugar y ves que no es bueno, pues te regresas. Lo malo es que la gente se queda. Y cuando se queda, viene por ti y te dice, hermano, allá encontré. Y lo malo es que lo que estamos haciendo, sí es lo mismo, ¿no? ¿Qué va a ser lo mismo? Que esta es mi fe y esta es la fe de la iglesia. Quiere decir entonces que cuando dice el domingo, pues como que no embona. Por eso la iglesia no es un menú para decir, eso sí me gusta, esto no me gusta, esto lo dejo, esto me guarda. Aquí viene todo, pero todo es todo, pues. Y todo tenemos que probar, y todo lo tenemos que aceptar. Y lo que no lo entiendas lo tienes que aceptar por fe. Bien, continúo entonces. Nada más, pues ustedes me insisten, voy a continuar. Bien. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Perdón, que es que se me fue la cita bíblica. 19:25. A ver. Cuando dice Dios formó a la mujer de la costilla del hombre, discúlpenme, es que. Ahí diciendo, perdón, es que ya como no veo, se me olvidaron mis lentes. Perdón, discúlpenme. Bien. Aquí está, sí. Génesis 2, 20. Aquí yo decía, ven, gracias. Génesis 2, 22. No le das copia. 2, 22 y 23, gracias. Aquí están las diapositivas. Yo sufriendo ahí. Génesis 2, 22, 23. ¿Qué dice? Vamos a ver, porque todo el mundo dice, ¿cómo será la primera mujer? En automático, Eva. A ver, vamos a ver. Nada más que hay unas citas bíblicas, a ver. 2, 22 y 23. ¿Qué dice? A ver. Dice, de la costilla de Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces será llamada varona, porque de varón ha sido. ¿Será llamada qué? Bueno, ese término quizás no ayuda mucho, porque ahora como todas estas ondas de... ¿no? No digo, sí, adelante. Sí. ¿Será llamada? ¿Cómo se llamaba entonces? ¿Cómo se llamaba? A ver, escuchen bien. No se llamaba Eva. Se llamaba mujer. Escúchame bien. Ni bien la creó, Dios se la llevó. Dice, esta sí es carne de mi carne. Yo me imagino que la palpó, pues ¿cómo sabes que es de hueso y de carne? Así que como cuando vas al mercado, ¿no? La tuvo que palpar. Y le puso por nombre. Por favor, la próxima vez que te pregunten cómo se llamó la primera mujer, no se llamó Eva. Ahorita te voy a decir en qué momento fue el cambio. Nada más porque lo veo en su corazón que quieren saber. ¿Sí? Sí, que es como, o sea, toda la enseñanza, ¿no? O sea, ya ven que les digo, el que mal sabe, mal cree, porque se la llevó y le dijo, aquí está. Y le digo, se va a llamar mujer.
Así dice, ¿no? ¿Sí dice así o no? Se llama mujer. Entonces, 3 características del primer hombre y de la primera mujer. Primero, su nombre era mujer. Perdón, para los que tienen varona, porque hebreo, hombre se dice ish, Sí, así. y mujer se dice isha. Muy bien, Por padre. eso también está bien aplicado varón. Varón. ¿Sí? Que varón se dice ish y mujer isha, porque de varón es varón. Claro. Son 2 nombres también. Ya perfectamente bien lo que nos está diciendo, pero para que no se vaya con la pinta de que está en el error. Sí, no, sí, y sobre todo, ¿sabe qué? En la lectura ordinaria, ¿verdad? No sé que alguien diga, ya ven, hasta aquí dicen el lenguaje inclusivo, vayan a decir algunos, ¿no? Ok, gracias, gracias. Bien, el primer nombre que tuvo fue mujer. Esa es la primera característica. Su nombre era mujer. Segunda característica. Todavía no tenía hijos. Por lo tanto, era virgen. Todavía no hay hijos. Porque después va a decir la Biblia, la mujer conoció al varón, o eso dice María, yo no conozco. El sentido conocer es una profundidad bastante fuerte. No conozco. Es en ese sentido de, primera característica, su nombre mujer. Segundo, virgen. Y tercero, todavía no habían desobedecido, no habían caído en pecado. Por lo tanto, estaban llenos de gracia. Llenos de gracia. Virgen y llena de gracia. Escúchame bien, por eso es. No sé si ya vas agarrando la onda por dónde va este asunto. Junto a la cruz vio a su madre y al discípulo que más amaba. Y mirando y diciéndole a la madre, le dijo. ¿Por qué no le dijo María? Pero vamos a ver en qué momento va a ser antes de que empecemos esta parte. ¿En qué momento esta mujer pasa a ser de mujer a este aspecto de Eva? Génesis capítulo 3. A ver, escuchen bien. Ya el capítulo 3 ya nos narra toda la desgracia que sucede con el hombre, la desobediencia, la sentencia de Dios y toda esa parte. Ya cayeron en pecado todo el capítulo 3. Génesis 3, 17 al 20, por favor. Porque quiero que quede claro esta parte de la Virgen. Miren, por eso se trata de tener una devoción bastante clara en la Virgen. No se trata nada más de querer a la Virgen porque, es mi madrecita, y un día me dice, es que aquí siento calientito, me dijo. No se trata de calientitos. O sea, ¿no? Yo cuando me dijo siento calientito, dije, mire señora, vaya a checar la glucosa, porque eso puede ser más grave. O sea, estoy pensando que es cuestión espiritual y es una cosa de salud, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 17 al 20. Génesis capítulo, vamos a ver, en el capítulo 3, desde el inicio, versículo 1, ya empieza la desobediencia, la tentación, la desobediencia, el pecado, la sentencia de Dios. Y ya aquí en el versículo 3, versículo 17, ya después de que Dios dicta sentencia, a ver, vamos a ver, ahí parte de eso está la sentencia de Dios y la última parte que me interesa que podamos leer. Adelante, alguien que lo lea. Capítulo 3, adelante, por favor. Al hombre le dijo, por haber encontrado a tu mujer, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. No más una cosa, aquí ya le está dictando sentencia al hombre. Ya le dijo a la mujer, vas a parir con dolor.
¿no? Ya lo leímos. Ya le dicta sentencia al hombre. Adelante, por favor. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. No sé si se dan cuenta en qué momento fue ya el cambio. Ya le puso el nombre de Eva. ¿De qué? Después del pecado. Que ya habían perdido la gracia. Ya habían perdido la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué más? Ya había perdido la gracia. Segundo, ya había tenido, si era madre de muchos, la virginidad. Tercero, ¿qué dijimos? Llena de gracia. Ya no tiene un nombre. Segundo, ya no es virgen. Y tercero, ya no tiene la gracia, porque ya es después del pecado. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Actualmente, aquí les escribió hace muchos años, ¿verdad? Disculpa mi ignorancia. No, sí. Aquí ahorita se interpretaría virginidad actualmente, en este momento de la vida de la tierra, por ejemplo. ¿Cómo se traduciría la virginidad? ¿O cuál sería el pecado, por ejemplo? Ahorita. La iglesia Sí, porque va cambiando como las cosas, las traducciones. pero fíjese, la iglesia ha tomado las relaciones sexuales como algo tan santo. Fíjese, la iglesia ha tomado las relaciones sexuales como algo tan santo que lo pone en un sacramento. Fíjense. Entonces ahí nada más prevalecería el amor. Un matrimonio que tiene relaciones sexuales debe ser a través del amor, nada más. Fíjense. ¿Cómo la traducirías? Sí. Ahorita yo pregunto para que los jóvenes Claro. que están afuera llegaran a comprender esto, ¿no? Porque como que les va a quedar vago, así como se está diciendo. Sí. O sea, entonces, como para traducirles a ellos de qué debe ser ahorita. Muy bien. Nada más te voy a poner esta parte y al final lo comento algo más para no perder la idea. Primero, la iglesia, Dios ha tomado las relaciones sexuales como algo santo, que lo pone en un sacramento, y los sacramentos son como escalones que nos llevan a Dios. Segundo aspecto, si un matrimonio casado por la iglesia no culmina en esa unión entre el hombre y la mujer, no hay consumación del matrimonio, porque la consumación de un matrimonio está en la unión sexual del hombre y la mujer. Si no, nunca hubo matrimonio. Por eso a cualquier cosa se le llama familia. A cualquier cosa se le llama esposo, esposa, a cualquier cosa. Bueno, nada más continúo esto y al final lo puedo comentar algo más. Por eso Jesús no le va a decir ve a la madre y no le dice María, no le dice madre, porque Eva significa madre. Y Eva le fue puesto porque ya no tenía gracia, porque ya no era virgen y porque ya por eso siempre Jesús le va a decir mujer a su madre, porque le está diciendo tú eres la primera mujer, la que estaba llena de gracia, la que no tenía nombre, bueno, que su nombre era mujer, y la que es virgen. Por eso Jesús nunca le va a decir a su madre mamá, madre,
siempre le va a decir: mujer, mujer, porque eres virgen, porque eres llena de gracia. No sé si queda claro esa parte. Y siempre ustedes busquen en todas las partes, solamente en esta parte: mujer, ¿qué tenemos que ver con eso? No le va a decir mamá. Por eso te digo que cuando vas descubriendo estas partes no es despectivo, es la presencia misma de la primera mujer. Y una cosa más, vuelvo a ¿en dónde está la parte donde somos nosotros sus hijos? Dice que viendo al discípulo, Juan capítulo 19, donde estamos, Juan capítulo 19, versículo número 26. Fíjate, aquí ya viene la parte interesante de por qué es nuestra madre. O sea, no, yo por eso, yo sí soy un poquito muy, en ese sentido, siempre me gusta ir a la parte histórica, siempre ir a la parte de los cimientos, para que no caigamos en la tentación que por emociones. Por eso yo te decía, ni un maximalismo, ni un minimalismo. No exagerar en la devoción, pero tampoco minimizarla como los protestantes. ¿Qué le dice Juan 19, 26? ¿Qué le dice? Hijo, ahí tienes. A ver, búsquelo por favor y alguien que lo dé. Jesús, ¿Sí? Ya. viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Adelante, 27. Luego, Luego, fíjese esa palabra. Primero, ¿a quién se va a dirigir? ¿A quién se va a dirigir primero? Y segundo, hay algunas opiniones muy piadosas en el que decimos: ay, es que Jesús lo dejó a su mamá para que nosotros vamos a cuidar a la mamá de Dios. O sea, casi dicen, ¿no? Ay, no, es que nosotros, Jesús nos las dejó para que nosotros la cuidáramos. Sí, es muy piadoso eso, o sea, digo, no está mal, ¿no? O sea, piadosamente está padre, pues, ¿no? Pero voy a decir una cosa. Jesús sabía que un crucificado, lo que le iba a faltar en el momento de ser crucificado es aire. Y no podemos imaginar que a Jesús se le olvidó a la única persona que tenía en la vida, que era su madre. Me imagino cuando digo, mi mamá. O sea, no me imagino así a Jesús. Estoy salvando a todos menos a mi mamá, que era Juan. Ah, Juan, pues, imagínate que nos hubiera salvado Juan. A un soldado, ¿a quién se lo deja? O sea, no, a ver, escuchen bien esto. Jesús va a guardar sus últimas palabras en la cruz, porque todas son palabras de redención. Las últimas palabras, Jesús sabía, si algo bien sabía un judío, si algo bien sabía es que lo que le faltaba a un crucificado era aire. ¿Y por qué sabía un judío? Porque desde chiquillos era como un espectáculo. Alguien iba crucificado y llevaban a los niños comiendo. ¿Te portas bien o te pasa eso? Y antes, los crucificados, había un niño que iba por delante con un letrerito de 25 por 15, llevaban el anuncio de por qué lo crucificaban, o hay veces que lo llevaban acá colgado. Era una cosa tremenda, porque cuando un crucificado, esos castigos que se mencionan como en la pasión de Cristo, se les llamaba media muerte. Esos castigos se les llamaba, los romanos eran tremendos para los castigos, se les llamaba media muerte. O sea, un crucificado, cuando ya iba en camino a la cruz, ya iba medio muerto. ¿Qué sabes? Ah, bien. Sí, las últimas palabras que Jesús va a decir son palabras de redención. No son palabras que le salieron así, que se le ocurrió. Son palabras de redención. ¿Qué es la redención? Nada más voy a decir algo rápido. La redención es, te los explico, ¿no? Para que yo se lo diga. ¿Sí? ¿Qué es la redención?
De manera rápida, nada más para que ustedes entiendan, con un ejemplo. Vamos a imaginar que yo le debo dinero, ¿cómo se llama? Sofía. A la señora Sofía, pero antes no se firmaba un pagaré ni nada, ni un contrato, se hacía por palabra. Cuando llegaba ella me decía la señora Sofía, chaval, pues ya pasó el año que tú quedaste de pagarme, págame. Y yo decía, a ver, señora Sofía, no tengo para pagarle. Y entonces decía, mira, pues tienes esta casa, ¿verdad? Y todo lo que tienes, pero sabes que no alcanza para pagarme. Entonces, ¿sabes qué? Me vas a dar tu casa, todas tus cosas, y además tú, tu esposa y tu hija se van a quedar de esclavos míos hasta que acaben de pagar. Y si te mueres, no creas que se acaba la deuda. Los hijos de tu hija se van a quedar hasta que se acabe la deuda. Pero vamos a imaginar que de alguien que nunca falta que alguien tenga un pariente rico, ¿no? Entonces viene mi pariente rico y le dice a la señora Sofía, ¿cuánto le debes, Salvador? Y le dice, tanto. Entonces mi pariente rico le paga y le dice, ahí está todo el pago, devuélvele su libertad y todos sus bienes. A este hombre que pagaba la deuda que yo no podía pagar se le llamaba Redentor. Los hombres no podíamos pagar una deuda, por eso Cristo vino, murió por nosotros, por eso se le llama Redentor a Jesucristo. Y entonces las últimas palabras que va a decir Jesús en la cruz son de redención. Aún estas palabras, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, son palabras de redención. ¿En qué sentido? Primero le va a decir a la mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Si Jesús hubiera querido que nosotros cuidáramos a su madre, ¿a quién se hubiera dirigido primero? Al discípulo. Hijo, ahí tienes a tu madre, cuídala. No, pero se dirige primero a la madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Quiere decir que es al revés. Dejó a María para que nos cuidara a nosotros. Porque primero se dirige a ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre y te la dejo para que te cuide. No es al revés. Y una cosa más, el discípulo Juan, como sabemos, la iglesia representa a la iglesia. Juan representa a la iglesia. Y la iglesia no es la construcción, somos las personas. Y si la iglesia somos tú y yo, y si no nos deja para que nos cuide, entonces en ese momento, ¿sabes cuál era la maldición que caía sobre la mujer? ¿Cuál era la maldición que caía sobre la mujer? Cuando en Génesis 3:15, ¿cuál fue la sentencia que dictó Dios sobre la mujer? Parirás a tus hijos con dolor. En este momento está rompiendo la maldición que había en la mujer, porque en ese momento, María, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En este momento la mujer está pariendo un hijo espiritualmente, y en ese momento se está rompiendo la maldición que había sobre la mujer. Como que no queda claro, ¿no? Ahí va otra vez, ahí va otra vez, adelante, sí. María, más que intercesora, se convierte en la madre de todos los creyentes. A ver, escúcheme bien, una vez más. Había una maldición sobre la mujer: con dolor vas a parir tus hijos. Y no quiero decir que, pues un día la señora me preguntó, pero si todavía seguimos pariendo con dolor, ¿cuánto se acabó la maldición? No, pues así me dijo, o sea, estoy fuera del trato, ¿qué onda? No, o sea, no, escúchenme bien, no estoy hablando del sentido físico, estoy hablando, miren, sobre el hombre y la mujer había una maldición, pero la única que cargaba la maldición era la mujer. ¿Por qué crees que las mujeres no valen nada en el pueblo de Israel? ¿Por qué crees que las mujeres no entran al templo? ¿Por qué crees que no leen el Pentateuco? Porque tienen una maldición sobre ellos. Y los judíos ortodoxos que andan con sombrerito negro y todo acá, con los hombres por delante y las mujeres 3 pasos atrás con las niñas, porque sobre ellas hay una maldición que
está en el Génesis 3:15. No sé si está quedando esto. Sí. Bueno, había una maldición sobre ellas, aunque sobre el hombre también, pero el hombre no lo cargaba. En ese momento, cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, en ese momento Dios está rompiendo la maldición sobre la mujer. Y está pariendo un hijo espiritualmente sin dolor. Por eso a partir de ese momento que Juan representa a la iglesia, y la iglesia somos todos, en ese momento automáticamente pasamos a ser madre de María, espiritualmente. Por eso digo que hijo, ¿no? Así que no sé si puedo con la gente no sé si queda claro esta parte. Por eso es Madre de Dios y Madre nuestra. ¿En dónde se hace nuestra Madre? En el momento en el que nos deja a María para que nos cuide, no nosotros para cuidarla a ella. En ese momento María está pariendo un hijo y lo está pariendo espiritualmente. Y en ese momento que está pariendo un hijo, está rompiendo la maldición sobre la mujer. Entonces, si nosotros estuviéramos más cerca de lo espiritual, al momento de tener un hijo, podría ser un parto sin dolor. En ese sentido, no solamente es en el sentido físico. Sí, así es. ¿Y sabe qué? Todavía no más. Hacemos conexión realmente con Dios espiritualmente. Es más. Sería como Él nos concede eso. Miren, todavía más. Cuando le dice en el Génesis 3:15, y a ti, una mujer y su descendencia te aplastará la cabeza. ¿Saben? Fíjense qué interesante en Génesis 3:15. Vean la Virgen del Rosario. Está la Virgen, está un mundo y está la serpiente bajo sus pies. Y le dice, ella y su descendencia te aplastará la cabeza. Quiere decir, y pondré enemistad entre tu linaje y su linaje. Vean en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu linaje y su linaje. Quiere decir que va a poner enemistad entre los seguidores del demonio y los que nos sentimos hijos de María. Así que si tú te sientes hijo de María, eres automáticamente, fíjate que voy a poner enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje del demonio. Quiere decir que aquellos que nos sintamos hijos de María somos automáticamente enemigos del demonio. Pero una cosa más, ella y su descendencia te aplastarán la cabeza. Por eso al demonio no le conviene que tú te sientas hijo de perversos, que va a meter, siempre va a ser la maternidad de María. Porque el demonio sabe bien que aquellos que nos sintamos hijos de María tenemos el poder de aplastarle la cabeza, porque somos hijos de esa madre. Por eso las grandes controversias siempre van a ser la maternidad de María. Hay cosas que no vamos a poder entender, porque humanamente las verdades no caben en la cabeza y se tienen que creer por fe. Por eso yo te digo una de las cosas que siempre va a odiar el demonio es la cruz y María. Por eso siempre que los sacerdotes exorcistas van a hacer una oración de exorcismo, siempre van a tener y van a invocar a la Virgen María, porque ella ya le pisó la cabeza al demonio y el demonio lo sabe bien. Y sabe bien que aquellos que se sientan hijos de esta mujer tendrán el poder para hacerlo, para
para también, es que esto es impresionante. Por eso yo te digo, la devoción a María no solamente tiene que ser de emoción, tiene que ser de convicción. Yo soy hijo de María y es seguro que seré enemigo del demonio y de sus seguidores. Un día me decía un señor, pero María tuvo más hijos. Efectivamente, le dijo, tuvo más y tiene muchísimos más y yo soy uno de ellos, pues. Y un día otro amigo me dijo, mira, yo no voy a su iglesia, me dijo. No hay ningún santo que no haya sido devoto de la Virgen María. Ve la vida de cualquier santo. Ve la vida de cualquier santo. Y cualquier santo, hasta el santo embajador de plata. Bueno, cualquier santo fue devoto de la Virgen María. Ve la vida, busca cualquier santo. Y vas a ver cómo fue devoto de la Virgen María, la Rosario. Por eso a mí me encanta esa parte de las oraciones tan antiguas. Vuelve a tus ojos, estos sus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. De esas oraciones que en una ocasión estaba yo en un retiro, se lo voy a contar. Hace poquito fuimos a compartir un retiro allá en Durango. Y primero una semana estuvimos con todos los agentes del pastoral de la diócesis. Y a la siguiente semana, o sea, se acabó el retiro con todos los agentes del pastoral de todas las parroquias de la diócesis. Y a la siguiente, un día de descanso, y después vinieron todos los sacerdotes de la diócesis. Y estábamos en el último momento haciendo una oración para pedir al Espíritu. Es que es la fuerza del alto. Y uno, como da más en lo que le toca, y al sacerdote lo que le toca hacer. Y le dije al Padre, cuando acaba de hacer la oración, Padre, usted le pone las manos a sus hermanos sacerdotes para pedir la fuerza del alto del Espíritu Santo. Y entonces estábamos, y de repente, ¿te los cuento? Sí. Ya están acá sentaditos, no están sentados acá. Y de repente, un sacerdote que se puso a llorar y le dijo, hermano, no puedo recibir. Y entonces había una imagen de la Virgen, así como una luna. Y le dice, pídele a la Virgen. Si alguien tiene experiencia de quién es el Espíritu Santo, es la Virgen. Es que cuando se le anuncia, primero viene un ángel, dice que la sombra, dice el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo te cubrirá, y entonces el Espíritu Santo, y entonces se engendra, dice uno, Dios mío, la Trinidad estuvo presente. Y si alguien tiene la experiencia del Espíritu Santo es María. ¿Saben quién estaba el día de Pentecostés con los apóstoles? María. Ya me imagino a los apóstoles. ¿Y qué se siente cuando llegan? No, ese tranquilo, ya llega ese momento. Ya me imagino a María. Sí, porque si alguien tenía experiencia, era la Virgen. Y cuando le dice, pídele a la Virgen, el Padre cuando intenta voltear a ver a la Virgen, en ese momento tiene la experiencia, porque es nuestra madre, pues. Y si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas, mucho más nuestra madre del cielo, pues. María, en el momento de la cruz, ahí Jesús nos los deja como madre. Madre, tienes a tus hijos y te los dejo para que los cuides. Y a nosotros nos dice, hijos, ahí tienen a su madre, acudan a ella. Y desde ese momento, María es madre, sí, de Dios, pero también madre nuestra. Por eso yo les decía al inicio, si alguien de su familia no puede conocer a Dios o no quiere conocer a Dios, o en
lleno de sus problemas, necesita a Dios. Pídanle a la Virgen, muéstrale el fruto bendito de tu vientre. Como yo les dije, cuando llegó Simeón, cuando llegaban los magos, cuando llegaban los pastores, ¿quién no tenía en brazos, María? María. En cuestión de la familia y todo esto, un día se acercaron al Papa y le dijeron al Papa Juan Pablo II: Papa, el mundo ha revolucionado y tenemos que cambiar la iglesia. Las corrientes, las ideologías. Y el Papa dijo una cosa preciosa: yo no fundé la iglesia, yo solamente la administro. Y si alguien la tiene que cambiar, es el que la fundó. Y el que la fundó es Jesucristo. Si alguien tiene que hacer los cambios, no es el que administra. Porque un día va a decir, como se han dado cuenta, dame cuentas. Un día va a llegar el dueño y le va a decir, dame cuentas de tu administración. No, pues es que cambié por la presión de la sociedad. ¿Y quién te dijo? Tú nada más estabas para administrar, no para cambiar. Dijo el Papa, yo no la fundé. Y si alguien le tiene que hacer los cambios, es quien la fundó. Y una cosa más, todos los dogmas y toda la fe, así como los mandamientos que se le dio a los judíos, los mandamientos son escalones, nada más que ayudaban a los judíos, al pueblo de Israel, para llegar a Dios. Una vez más, los mandamientos eran escalones que le ayudaban al pueblo de Israel para llegar a Dios y ser felices. Pero el pueblo de Israel se desenfocó de Dios y se enfocó en la escalera. Los mandamientos eran nada más escalones para llegar a Dios. Se desenfocaron de Dios y se enfocaron en la escalera. Por eso hicieron 563 preceptos y fueron muy felices. ¿Cuándo has visto tú un judío riéndose? Porque se tiene que estar acordando de los 563 preceptos y las prohibiciones que todavía tienen. Todo lo que la iglesia nos da. Yo siempre le digo a la gente, la iglesia te quiere traer acá para una cosa, para que aprendas a vivir la vida. Para que aprendas a vivir la vida. Sobre todo cuando me invitan a algunas parroquias a estar con las familias. La iglesia te quiere traer para enseñarte a vivir la vida. Para que tú seas feliz. Porque a mí se me hace un día una señora me dijo, sí, joven, ya seremos felices cuando estemos en la vida eterna en el cielo. Y le dije, no señora, ¿no ha leído usted Juan capítulo 6, versículo 17? Creo, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien enviaste. La vida eterna se empieza a vivir desde que uno conoce a Jesucristo y a Dios. No cuando se muera, sino cuando usted se muera la va a regañar a Dios por no haber sido feliz desde la tierra. La gente piensa que cuando se muera uno, no, lean Juan capítulo 10, no sé si es 3 o 6, versículo 17 creo. La vida eterna es que te conozcan a ti y a quien tú enviaste. Quiere decir que cuando conocemos a Jesucristo y a Dios, empezamos a disfrutar de la vida. 17:3. 17, ¿qué dice? Aquí, y fíjense, aquí está claro. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios, verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. ¿Queda claro? Muy bien. Nada más entonces, para concluir, María es Madre de Dios porque ella le dio toda la parte humana y engendró a Dios y dio a luz a un hombre
que es verdadero Dios, verdadero hombre. Y entonces es madre de Dios. Y en nosotros es madre nuestra, porque en Juan capítulo 19 la entrega: hijo, mujer, ahí tienes a tu madre. Si Jesús hubiera querido que nosotros la cuidáramos, primero se hubiera dirigido al discípulo. Muy bien, pues gracias a todos. Miren, una cosa, este curso de la Virgen, me acuerdo que nosotros lo compartimos casi durante un año, hay que resumirlo de esa manera, pero durante un año y medio, así, mirando desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo. Gracias. Póngase de pie, por favor, un momentito, vamos a agradecerle a Dios por esto. Bueno, vamos a terminar como no iniciamos, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Ahorita tenemos el proyector, ya se sirve, ¿no? Muy bien, pues vamos a agradecerle a Dios y a nuestra Madre María. Una cosa más: cuando tengan ustedes problemas, es seguro que hay que encomendarnos a Dios, pero si hay algo que no le va a gustar al demonio, es que se encomienden a la Virgen. Dile: yo soy tu linaje, de ese linaje que dice Génesis 3:17, su linaje, ella y su linaje te aplazarán la cabeza. Siéntanse hijos de María y digan al demonio: yo tengo poder para aplastarte la cabeza, porque soy hijo de esa mujer que ya te la aplastó primero. ¿Sí? Y enséñenle a sus hijos no solamente a querer por devoción y cariño, sino que lleguen un día a buscar y a entender estas partes mariológicas, como lo hacen aquí. A entender qué quiere María, y una cosa más, y a entender el papel que tiene exactamente María en el plan de la salvación, para que no caigamos en el maximalismo, que es exagerar la devoción, pero tampoco en el minimalismo, que es demeritar el papel de María en el plan de la salvación, como lo hacen los protestantes. Pues sí, María es como un vaso desechable, dice, ya Dios lo usó y ya, ¿qué caramba? ¿Qué piensa de Dios? Que es como cualquier hombre que ya usó a una mujer y ya la abandona. ¿Qué clase de Dios estás pensando que es? ¿No? Pues bien, vamos a encomendarnos a nuestra Madre María. Entonces, inclina un momentito tu cabeza y vamos a marcarnos con esa sangre con la que nos fuimos vestidos, con la gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos a Dios por el don de la vida. Le agradecemos, Señor, por el don de la vida. No sabemos otra cosa más que agradecerte, y tendríamos que agradecerte toda la vida, porque bien dice la liturgia: demos gracias a Dios, y la liturgia responde: en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias es nuestro deber y también nos lleva a la salvación. Date gracias en todo momento, en todo lugar. Eso nos va a conducir a la salvación, aunque no intentamos darte gracias. Madre María, te pedimos que por esa encomienda que te dio tu Hijo en Juan, te pedimos y nos ponemos bajo tu protección y bajo tu manto. Socórrenos sobre todo a los que están sufriendo en este momento de angustia, de desesperación, de tristeza, de dolor. Cúbrelos con ese manto y hazles saber que tú te quedaste con nosotros precisamente para cuidarnos. Esa fue la encomienda de tu Hijo. Mujer, ahí tienes a tus hijos, cuídalos hasta que yo regrese, hasta que yo venga por ellos, cuídalos. Hijo, ahí tienes a tu madre, ponte bajo sus pies, ponte bajo su manto, pide ayuda, exclama a su favor. El demonio bien sabe que tenemos la lucha ganada cuando nos ponemos del lado del linaje de María, la mujer que le aplastó la cabeza y que por consecuencia sus hijos tenemos ese poder para hacer. Te ponemos en tus manos, pues, Madre María, a todos tus hijos que están enfermos, te consagro en esta noche para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, mi corazón, tengan la palabra tuya, la de ser, ya que soy tu madre de verdad, guarda, defiende, como soy tu madre, dulce madre, alegre,
Muchísimas gracias. Pues como bien decía Salvador, pues el cañón no siguió, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hicimos todos al quedarnos en esta plática? Pues seguir aplastándole la cabeza a la serpiente. Y se la aplastamos porque nos quedamos, lo escuchamos, y era lo que el demonio no quería desanimarnos, ¿verdad? Era la intención de él. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias Salvador por este tiempo, este conocimiento que siempre nos has brindado, a nombre de todos los cofrades de la Virgen del Rosario, también de los frailes, el padre que se tuvo que retirar ahorita, pero también te reitera su agradecimiento, y pues también a nombre de todos los que estamos aquí, porque somos los que realmente le agradecemos a él esta apertura en nuestro corazón y en nuestra mente que nos inyecta en notar, poder entender más lo que la Virgen quiere. No solo quiere que la festejemos con los signos, que son muy importantes, sino también que ella quiere sentirse o festejar también con el conocimiento. Gracias al conocimiento que nos brindas, pues seguimos